Estábamos resolviendo ejercicios de aplicación del teorema del resto y íbamos a hacer el número 78. Nos decía determina el valor de m en este polinomio de manera que sea divisible por x menos 1. Bueno, palabra divisible. La palabra divisible significa que el resto de la división tiene que ser igual a 0. O sea que a mí ya me está dando el resto de la división de este polinomio entre este polinomio. Entonces, este primer polinomio va a ser mi dividendo. Mi dividendo depende solamente de la x. Y me dirán ustedes, ¿y qué pasa con la m? La m no es una variable porque la m es un valor. Nosotros vamos a calcular el valor de la m. Ese es un número. Representa un número que no sabemos cuánto es nomás, pero no es una variable. Y el divisor, que es este, también depende de la misma letra y además es de grado 1. O sea que sí se puede aplicar el teorema del resto. Como ya sabemos el resto, dice que el resto es igual a 0, entonces apliquemos el teorema del resto. En realidad el enunciado dice luego que quiere que apliquemos el teorema del resto, ¿verdad? Pero en los ejercicios a ustedes no les va a decir aplicando el teorema del resto resuelve tal cosa. No, les va a decir que resuelvan nomás y ya ustedes van a tener que saber qué herramienta es la que van a poder usar. Entonces, por el teorema del resto, el divisor tenemos que igualar a 0, despejar la variable. Ese resultado tenemos que reemplazar en nuestro dividendo y en el dividendo cuando reemplacemos ese resultado en vez de la variable vamos a obtener el resto. O sea que en vez de la x vamos a reemplazar por 1 en el dividendo y vamos a tener el resto de la división. Pero como nuestro ejercicio nos decía que quería que sea divisible, ya sabemos que el resto tiene que ser 0. Entonces en vez de la r voy a poner 0. Y en el dividendo reemplazo la x por 1. Acá está el dividendo, va a ser 1 al cuadrado más m por 1 más 3m. Entonces ya me queda una ecuación con la m. m más 3m va a ser 4m. 1 al cuadrado es 1. Como quiero el valor de m, voy a despejar. El 1 va a pasar al otro lado negativo. Y este 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, el valor de m para que se cumplan las condiciones de este problema tiene que ser igual a menos 1/4. ¿Entendieron? Y me dice sí, los demás. Espero que los demás también hayan entendido, aunque no respondan. Y si no entienden, que hablen, pregunten. Bueno, hagamos otro ejercicio de aplicación también del teorema del resto. El 79. Dice, verifica si el polinomio x a la n más 2 menos x a la n más 1 más n menos 1 por x al cuadrado menos 2n menos 1 por x más n es divisible por x menos 1. Bien. Palabra divisible, acuérdense que quiere decir, ¿qué quiere decir divisible? Yo ya les conté ya en el ejercicio anterior. Resto 0. Muy bien. Divisible quiere decir que el resto de la división tiene que ser igual a 0. Pero en el caso anterior me decía, determina el valor de m de manera que sea divisible. O sea, acá me decía que quería que sea divisible. En cambio, en este ejercicio me dice, verifica si este polinomio es divisible por este polinomio. Entonces, acá hay que verificar. Acá no es que yo voy a hallar nada, sino voy a ver si realmente el resto es igual a 0.
Para eso voy a ver si puedo aplicar el teorema del resto. El teorema del resto decía que el dividendo, que es todo esto, tenía que ser un polinomio que dependa solo de una variable. Acá es cierto que aparece también la n, pero esa n vamos a considerar como si fuese un número. Solamente a la x le vamos a considerar variable. Entonces sí, depende solo de una variable. Nuestro divisor también tiene que depender de la misma variable y además el divisor tiene que ser de grado 1. Es de grado 1 y depende de la misma variable, así que se cumplen todas las condiciones para poder aplicar el teorema del resto. Entonces, aplicando el teorema del resto, el divisor tenemos que igualar a 0, despejamos la variable. Ese resultado que obtenemos vamos a reemplazar en el dividendo en vez de la variable, y al reemplazar en el dividendo en vez de la variable por 1, vamos a obtener el resto. Entonces vamos a reemplazar acá. El resto va a ser igual a, no sabemos todavía cuánto va a ser el resto. Queremos saber si es igual a 0 o no. Entonces, acá, en vez de x vamos a poner 1. 1 elevado a la n más 2 menos 1 elevado a la n más 1 más n menos 1 por x, por x no, por 1 elevado al cuadrado menos 2n menos 1 por 1 más n. Ok, 1 elevado a cualquier exponente, ¿a cuánto es igual? 1 elevado a la 1 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. 1 elevado al cubo es 1. 1 elevado a la 100 es 1. Entonces, 1 elevado a la n más 2, ¿a cuánto es igual? Siempre es 1. Asimismo, 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. Entonces, este es 1, este también es 1. 1 al cuadrado es 1 por n menos 1 va a ser n menos 1. 1 multiplicado por estos dos va a dar lo mismo, pero acá hay que atender que acá enfrente hay un negativo. Este negativo se tiene que distribuir. Entonces nos va a quedar menos 2n más 1. Y el más n. Entonces vemos cuánto queda. Ahí, por ejemplo, 1 con menos 1 se puede simplificar. Menos 1 con 1 se puede simplificar. N más n va a ser 2n y 2n positivo con 2n negativo se simplifica, o sea que el resto me queda igual a 0. Si el resto es igual a 0, la respuesta a este problema es que sí es divisible. Si el resto me salía cualquier otra cosa que no sea 0, entonces no necesariamente iba a ser divisible. Si el resto me sale igual a 0, entonces sí es divisible. ¿Se entendió? Bueno, ok. Vamos a llegar entonces hasta acá por hoy, chicas, chicos, pero les dejo otra vez tarea. La tarea va a ser resolver el ejercitario número 15, todo lo que todavía no hayan hecho, ya sea de suma, resta, multiplicación, división, todito, desde el 1 hasta, a ver un poco cuántos ejercicios tiene este, hasta el ejercicio 90. Intenten todo lo que se pueda. La siguiente clase, ya saben, también vayan practicando ya aritmética. Si es que tienen dudas de aritmética, me preguntan, o si tienen dudas sobre esto, también me preguntan en la siguiente clase. Entonces, por hoy terminamos. Vayan estudiando, chicas. ¿Qué página es? Dice Shir. Shir, el ejercitario 15 empieza en la página 68. Y para adelante. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, chao.